respetuosamente a quienes integramos esta soberanía, a los compañeros medios de comunicación y a quienes nos ven amablemente a través de las diferentes redes sociales. Compañeras y compañeros diputados, haciendo uso de las facultades que nos confiere la Ley Orgánica de este Poder y la Constitución, me voy a permitir presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 179 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, bajo la siguiente exposición de motivos. El derecho a la libertad sexual implica la facultad de toda persona para decidir de manera libre, informada y sin coacción en su vida sexual. Esta libertad debe ejercerse sin la presencia de violencia, intimidación, engaño o cualquier tipo de presión que afecte la voluntad de las personas. Cuando una persona mantiene relaciones sexuales sin el consentimiento libre y pleno de la otra persona, estamos frente a una grave violación a la dignidad humana, tipificada por nuestra legislación como el delito de violación. Esta conducta, que impacta de manera desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas, representa una de las expresiones más extremas de violación sexual de género. De acuerdo con cifras recientes publicadas en el periódico Universal con base en datos oficiales, el primer semestre del año 2025 se registraron 10,557 casos víctimas de violación simple o equiparada en México, lo que equivale a un promedio de 58 víctimas al día y el 2.4 cada hora. Es importante reconocer que en marzo se proporcionó como el mes o se posicionó como el mes más violento para mujeres, registrando un alarmante aumento de casos de abuso, acoso, hostigamiento y violación, según el Secretariado Ejecutivo Nacional. Se han iniciado 7,436 carpetas de investigación por violación simple y 3,021 por violación equiparada en lo que va de este año. Guerrero es una de las entidades de México que enfrenta serios desafíos estructurales en materia de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a la protección y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Factores como la pobreza, el rezago educativo, la discriminación por género y la persistencia de prácticas culturales arraigadas son algunas de los factores en diferentes regiones. Y esto ha creado un contexto social donde la niñez y la adolescencia se encuentran en situación de alta vulnerabilidad frente a la violencia sexual. A pesar de que se ha legislado sobre el matrimonio infantil, cohabitación forzada y las uniones forzadas entre niñas y adolescentes, son entregadas a matrimonios o emparejadas con adultos mayores que ellas, ya que son prácticas que persisten bajo la normalización de los usos y costumbres de los adultos que se supone les brindan protección, por lo que en muchos casos se vuelven inoperantes las sanciones. Pues en estos contextos, criminalizar a las familias tampoco es una solución. Las presiones familiares, sociales o económicas impiden que las adolescentes ejerzan su verdadera autonomía o libertad sexual. Actualmente, el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero establece que se configura el delito de violación equiparada cuando una persona adulta mantiene relaciones sexuales sin violencia con personas menores de 15 años. Esto significa que las y los adolescentes entre 15 y 17 años quedan desprotegidos. Esta omisión legal genera impunidad frente a conductas que constituyen abuso sexual encubierto, la revictimización de adolescentes ante el sistema de justicia, una falsa percepción del consentimiento que impide castigar a los adultos que se aprovechan de su vulnerabilidad, y la perpetuación de prácticas como los embarazos forzados, las uniones tempranas y la deserción escolar.
Por otro lado, las barreras sociales, culturales y de acceso a la justicia hacen que la mayoría de estos casos no sean denunciados y cuando lo son, las autoridades encuentran obstáculos para procesarlos penalmente, ya que al no haber violencia física ni una edad límite mayor, muchas veces se considera que hubo consentimiento, lo que revictimiza a las adolescentes y perpetúa la impunidad. Este vacío legal facilita el abuso sexual encubierto y manda un mensaje de tolerancia institucional frente a relaciones abusivas. Además, coloca a Guerrero por debajo de estándares internacionales de protección a la infancia, con los establecidos en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención de Belén do Pará, que exigen a los estados garantizar el derecho de las niñas y de los niños a vivir libres de violencia sexual y a no ser forzadas o forzados a relaciones sexuales ni matrimonios prematuros. La violación es un delito que muchas de las veces la víctima tiende a callar y por consecuente no denuncia, lo que seguramente aumentaría las cifras oficiales sobre este delito, lo que refleja una falta oportuna del Estado a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Es indudable que el delito de violación simple o equiparada va en aumento y de no establecer o corregir las políticas públicas estaremos condenando a las mujeres y a las niñas a una vida de violencia. Como se puede apreciar de la anterior descripción, no de los elementos del tipo de violencia es la utilización de violencia física o moral. El Código Penal del Estado y Soberano de Guerrero define el tipo penal de violencia de la siguiente manera: a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con otra persona se le impondrán de 12 a 24 años de prisión y de 600 a 1.200 días de multa del valor diario de la unidad de medida y actualización. En relación a la presente iniciativa, se busca reformar el tipo de violación equiparada a la cual la ley sustantiva penal local la define de la siguiente manera: se equipara la violación y se sancionará de 12 a 40 años de prisión, fracción primera, a quien sin violencia realice cópula con persona menor de 15 años de edad. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta una mitad. Como se puede apreciar, el delito de violación equiparada se sanciona la cópula sin violencia cuando se realiza en menores de 15 años. Por lo que la presente propuesta busca ampliar el rango de edad en los sujetos activos del delito, esto es, de menores de 15 años a menores de 18 años, garantizando que con esto la protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes y en lo general el derecho de toda persona menor de 18 años a decidir sobre su libertad sexual. Por lo que me permito proponer esta iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 179 del Código Penal del Estado Libre y Soberano para quedar como sigue. Artículo 1. Se reforma la fracción primera del artículo 179 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Artículo 179, fracción primera. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad. Transitorios, pues que quede publicada después de su aprobación. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañeras, por su atención y compañeros.